Fiel Cruz en esta mañanita nos habla nada más y nada menos, Moraima, oyentes de 97.7, protegiendo a los menores contra la explotación sexual cibernética. Yo no había escuchado eso. Ese término. Bueno, buenos días a todos, a todas. Buenos días, Juan. Buenos días, Moraima. Buenos días, Safiel. Qué bueno verle que está aquí en los controles. Ajá. Siempre es un honor que estar con ustedes. Yo tenía en agenda, regularmente desarrollo la agenda para estar con ustedes, pero el tema, déjeme determinar esto. El tema que tenía para hoy era el desarrollo de la personalidad, porque era continuidad del anterior. Que anterior era como muy filosófico, este era pragmático, pero leyendo, analizando, orando a Dios, vi que estaban trending, está sobre la mesa la problemática de desarrollo de la explotación sexual cibernética. Entonces, hay una noticia que salió la semana pasada, de hecho fue la doctora Linda Lara, que trabaja un centro que se llama Salud de Justicia de Puerto Rico. Ese centro está ubicado en el Hospital Pediátrico en Río Piedra, y lo estoy explicando porque se puede utilizar. Si alguna otra persona que necesita utilizarlo puede llamar. Okay. Y ellos atienden la perspectiva pericial desde el ángulo ginecológico y el ángulo biopsicosocial para determinar si esa menor ha sido, o ese menor ha sido abusado sexualmente. Y ellos exponen que ya al día de hoy el 79% de lo que normalmente ellos reciben de querellas, reciben de llamadas, ya hasta el día de hoy, que estamos a junio, ya el 79% ya va en ese nivel. Vamos, está yendo a un nivel que si al final de este año, a diciembre, vamos a observar un aumento de la problemática del abuso sexual, ¿verdad? Entonces, analizando, leyendo, estuve con la conciencia y en mi espíritu, ¿verdad? Con esta verdad que se le entra a uno por los huesos, y yo decía, yo tengo que hablar sobre eso. Mire, hay principales amenazas para la explotación que enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes en el internet. Es increíble. Yo puedo aquí entrar, estimado Juan y estimada Moraima, entrar en distintos casos, pero yo quiero ir un poquito para que lo podamos comprender. Esto que voy a traer es una guía para acción de líderes y comunidades eclesiásticas. Si usted la necesita, yo la tengo. Luego entonces le voy a dar mi correo electrónico para que me escriban. Mire, las principales amenazas para la explotación que enfrentan las niñas y niños en Puerto Rico es uno, materiales de abuso sexual, que en términos de un lenguaje bien sencillo es la pornografía infantil que se presenta en el internet. Caso 1. Este caso de una menor que se sacó una foto de sus partes genitales. Se lo envió al menor que le gustaba en la escuela, y hay alguien, yo no sé quién, que entró a estas páginas pornográficas en el internet y se encuentra que la foto de la menor estaba allí. Wow. De hecho, para poder adquirir esa foto de esa menor, había que poder comprar la foto. Así que el material de abuso sexual en niños menores es considerado un término totalmente adecuado y paralelo a la pornografía infantil. Mire, cada vez son más las personas, cada vez más, son los menores que han sido expuestos al abuso sexual. Hasta el 2014 el aumento era 6%, de 2014 para acá es 7%, y evidentemente que toda la literatura está mencionando que son las niñas las que más exposición tienen. El segundo material que trabajamos en la guía es el material de abuso sexual generado de forma digital. ¿Qué es esto? Esto es material que nosotros, sino las personas que están enfermas, que desarrollan toda esta situación o esta problemática, trabaja el material sexual vía a los sistemas tecnológicos digitales que hoy lamentablemente tenemos. Esa es la pornografía infantil virtual. Graban, hacen streaming, literalmente por Skype. Le dice a los menores que por favor se presenten en las cámaras, que los papás, que las mamás no lo van a saber. ¿Cuántos casos yo he tenido como esto? Pues tengo un ejemplo y voy a cambiar todo el contexto demográfico para ¿Estás hablando más o menos de qué edades este ambiente? Estamos hablando desde 6 años. Desde 6 hasta 18 años.
De hecho, los casos que van en aumento, ahora es importante que usted lo escuche. El caso que va en aumento es de 6 a 12 años. Un bebé, una bebé. Una niña. 6 años. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Esto yo no lo tenía aquí, pero lo debo decir. Es que nosotros le estamos regalando celulares, nosotros estamos regalando el mundo, estamos exponiendo lo menor al mundo, porque el internet es un campo abierto. Y eso lo saben el ICE, el gobierno federal. Y muchas veces es difícil identificar la persona porque tiene un juego, ¿verdad? De protección, etcétera. Saben cómo manejar todos estos casos. Este caso particular, la menor tenía acercamiento con un adulto. Wow. El adulto tenía conocimiento que había un acercamiento de él con una niña. Se montó todo el escenario para que su familia se fuera de vacaciones, se quedara la menor en la casa y lamentablemente en este caso, estoy cambiando muchos detalles demográficos, ¿verdad? Pues para proteger, ¿no? Pero lamentablemente en este caso, la menor fue abusada sexualmente. Ay. Qué triste. Y como perito del tribunal, para trabajar casos de abuso sexual, es difícil manejar el trauma que deja, las secuelas de síntomas que deja un abuso sexual. 3, son las proposiciones a niñas, adolescentes con fines sexuales. Yo no sé si a usted le ha sucedido. Yo había mantenido en mi proceso que aquí expliqué por unos años cerrado mis redes sociales, ¿vale? Hace unos meses la levantamos porque la oficina comenzamos otra vez. Y yo me quedo perplejo que yo literalmente recibo solicitudes de amistades que yo no conozco quién es la persona, pero suele tener un contenido sexual desde la perspectiva de la solicitud de amistad. De hecho, es un nombre raro, es una persona que tú dices, ¿pero de dónde salió esto? Ajá. La verdad es que el mundo de las redes sociales es un campo abierto para no tan solo adultos, sino también menores tener acercamiento y ser acechado y ser acechada. De hecho, la Interpol ha dicho que los últimos 3 años ha crecido más de 22% la cantidad de menores desaparecidas y la cantidad de menores que han sido, ¿verdad?, expuestas o expuestos a todo este elemento de abuso y de caos, de explotación sexual en los menores. Sí. El cual, y me voy a detener aquí, es el sexteo, el sexting. Sí. La cantidad de menores sexting, para que lo podamos entender, son las niñas y niños, y yo lo comencé mencionando, que sacan fotos, usan el celular para sacar fotos de su parte íntima porque lo envían por sus celulares al amigo que le dijo, yo quiero tener una prueba de que me gusta, de que me ama, etcétera. Toda esta realidad verborreante que es para poder... Toda esta mentira, ¿verdad? Que es para poder convencer a esta niña, a este niño. La cantidad de casos que yo he tenido que atender, ya yo perdí la cuenta. Y lo digo con todo dolor en el alma. La cantidad de casos que se están desarrollando en las escuelas, que se sacaron fotos de sus partes íntimas en las casas, en los baños en las escuelas, en la exposición de escenarios escolares increíbles. Lamentablemente, todo material como un sexting que se envía, se utiliza el sistema tecnológico, el internet, se usa el celular para remitirlo a una tercera persona. El 89% de los casos llega a páginas pornográficas de niños de abuso sexual, es decir, páginas pornográficas de abuso infantil. Wow. Vuelvo a repetirlo, el 89% de los casos de las niñas y niños que se sacan fotos de sus partes íntimas no se queda en el celular. Es transferida a terceros y es vendida y vendido a las páginas pornográficas que están en el internet. O sea, que esa niña o ese niño confían en esa persona y la persona lo que está haciendo es pasarlo adelante. Correcto. No es tan solo la intención de ver, de exponerse, de tener una prueba de amor, entre comillas, sino es utilizar esa foto para poderla vender a las páginas pornográficas y pagan. Okay. Lamentablemente, este mundo está tan enfermo que pagan para que una exposición como esa, que es totalmente enfermiza, se pueda dar. Es una de las compañías que menos ha visto crisis en la historia, la pornografía. Correcto. De las industrias, debo decir. Correcto. Increíble. Va creciendo y por eso la pornografía infantil va creciendo. Sí. Hay otro elemento, es que por medio de esta comunicación, toda esta falso acercamiento, permiten que haya una acción sexual, es grabada la acción sexual,
porque utilizamos ya un sistema electrónico, las computadoras tienen sus cámaras, es grabada y es transferida a terceras y a terceras personas. Esto es más serio de lo que pensamos. Sí. Porque quizá haya un niño o una niña que está en tu casa y no te das cuenta y está usando la tecnología para poder exponerse sexualmente. Por eso es que esta guía a líderes eclesiásticos, a damas, a pastores, a personas, ¿verdad? Es sumamente necesaria porque, y ahí voy a terminar y lo voy a dejar acá. Primero, la iglesia es un ente social que trabaja los componentes de espiritualidad, trabaja los componentes de desarrollo global sano. Por lo tanto, la iglesia es un lugar de sanidad. Yo pienso y creo que la iglesia se debe convertir en un lugar también educativo y educar sobre la realidad, sobre los abusadores, sobre las abusadoras sexuales directos, enseñar a los niños y a las niñas lo que es esto. Segundo, que la iglesia puede ser, puede trabajar como intermediario en el proceso. Hay casos que se dan, pero en esos casos que se dan, se puede utilizar una estrategia para poder acompañar y pastoralmente manejarlo. Aclaro, y esto es importante que lo entendamos, un menor o una menor abusada sexualmente no se le pregunta. Contaminamos el proceso y revictimizamos la niña, ese niño. Importante, si usted es un líder eclesiástico, no pregunte, acompañe. Estoy aquí, no tiene que hacer nada, simplemente sirva de ayuda, de acompañamiento, valga mi redundancia, a la familia, a esa niña, ese niño. 4, los factores subyacentes es manejar la esencia, la sintomatología que deja esta realidad. En lo social, si hay algo que destruye una niña, el abuso sexual lleva a destruir, debo de aclarar, es el área social. Se inhibe, se automutila, se aísla, piensa que tiene el cuerpo enfermo, sucio, pero lo importante de esto es que hay alternativa para la comunidad eclesiástica y para la comunidad en global, para que usted entienda que hay una forma, una manera para proteger a esa niña, ese niño, y que hay una alerta. Y una de las mayores pandemias de hoy es la explotación sexual cibernética. Wow. Qué triste, qué triste. Es increíble ver cómo esto sigue creciendo y nunca he tenido la explicación de cómo un ser humano adulto puede encontrar en un cuerpito que lo que te inspira es pureza, es algo angelical, es una inocencia tan santa, tan pura. ¿Entiendes a Jesús cuando dijo, deja que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos? Cómo alguien ha dañado su mente a un punto en que se excita sexualmente viendo el cuerpo de un niño o de una niña. O sea, realmente la capacidad del ser humano corromperse, dañarse, no tiene límites. Si no fuera por el amor y la misericordia de Dios que está presto para reconstruir esas vidas destruidas, tanto en el alma como en la mente, realmente el ser humano no tendría alternativas en los hoyos que cae de cómo poder salir de ellos. Porque los niños es una cosa que lo que te inspira es delicadeza, pureza, ternura, inocencia. Sí. Hay que estar alertas y este mundo, como tú dices, Abdiel, este mundo de la tecnología que nos facilita tantas cosas, al mismo tiempo facilita para que los menores también se destruyan en este proceso. Por eso yo siempre recomiendo que no le cambien ni los pañales a los niños, a las niñas delante de nadie, porque es que hay tantas mentes tan enfermas que tú no sabes ni qué están pensando mientras tú estás cambiando el pañal. Sí, muy cierto. Sí. ¿Cómo te contacta la gente? Voy a dar mi correo electrónico por si acaso hay alguien o algún pastor o líder o pastora que necesita la guía. Abdiel Cruz López, mi nombre completo, abdielcruzlopez@gmail.com. Mi número de teléfono de oficina es 787-705-4427. Excelente. Agradecemos siempre los temas que tú nos traes, el material que compartes y, ¿verdad? Seguiremos adelante. Tengo una deuda con los oyentes y con Abdiel. Aquel tema. Hacer el tema de salud mental. De salud mental. Le voy a poner fecha para llamarte inmediatamente. Seguro que sí. Gracias.